En un mundo normal y en un día normal, conocemos a nuestro protagonista. Sin embargo, su nombre no es importante. ¿Por qué? Simplemente porque está a nada de que lo atropelle un auto, ya que no se dio cuenta que el semáforo peatonal estaba en rojo, lo que pasa por trabajar horas extras. Pero en vez de irse con Diosito, nuestro prota renació en otro mundo. Esta es la historia de Shin Wolford, nuestro prota o el tipo que fue atropellado por baboso. El chico tiene memorias de su vida pasada y recuerda algunas cosas de ella. Sin embargo, no recuerda la forma en la que murió. Shin vive junto a Merlin, su abuelo adoptivo, el cual lo encontró en un carruaje que había sido atacado por un demonio. Un demonio. Resulta que el mundo donde reencarnó es todo menos normal, y en este las personas son capaces de usar magia. Lo mejor de todo es que no es necesario usar un encantamiento. Basta con solo visualizar la dirección en que dirigirás la magia. Exacto, no hay escenas de pelea con los personajes anunciando cada segundo con qué atacarán. Gracias a su abuelo, nuestro prota ha aprendido a usar magia y es bastante bueno, la verdad. Es decir, ¿quién caza un jabalí con solo 8 años? Yo ni con 30 podría. Por otro lado, conocemos a Melida Bowen, una anciana que vive en esa zona y también es la persona más cuerda hasta ahora. A ella no le gusta que Shin arriesgue tanto su vida, pero bueno, ¿qué es la vida sin riesgos? Eso lo sabe Michelle, la persona que se encarga de entrenar a nuestro prota en el combate cuerpo a cuerpo. 2 años transcurren y ahora con 10 años, Shin es llevado por su abuelo a una casa de demonios. Esto ya que el viejo cree que tiene la edad necesaria para eso. Normal, quien no caza demonios a esa edad, ¿no? En este mundo los demonios fueron criaturas normales, las cuales no supieron controlar el poder mágico en sus cuerpos, y en consecuencia se volvieron demonios que atacarán a cualquiera y cualquier cosa que se les ponga enfrente. En el pasado, una persona se convirtió en demonio y amenazó la existencia de todo un país. Sin embargo, el abuelo acabó con él. Pero bueno, centrémonos en lo importante. Cuando se adentraron en el bosque, el abuelo decidió enseñarle una nueva técnica a su nieto. Esta consiste en extender el poder mágico alrededor para que de esta forma poder percibir el poder mágico de las criaturas que están a su alrededor. Otra forma de llamarlo sería magia de búsqueda. Esta técnica es bastante compleja de realizar, a menos que, olvídenlo, el prota la domina perfectamente. Incluso el abuelo se sorprende, weón. Mientras exploraba, el prota percibe un demonio, así que el dúo se dirige hacia él. Al encontrar a la criatura, nuestro prota se lanza de una contra ella. A pesar de que es un pinche oso de 3 metros, nuestro prota logra mocharle la cabeza sin mucho problema. Al contárselo a los otros viejos, la abuela plantea la posibilidad de que Shin haya venido de otro mundo. Y pues con lo que ha demostrado, no es raro llegar a pensar eso. Sin embargo, aunque sea verdad, Merlin ve al chico como su nieto y lo quiere tanto como a uno. A la abuela le sorprende que esas palabras hayan sido dichas por la persona que en un momento fue llamado el Señor de la Destrucción. Espera, ¿qué mierda? Pero bueno, la paternidad te cambia, güey, te nerfea. Aunque la abuela no es quien para hablar, ya que ella siente lo mismo. Un día de esos, el viejo toma la decisión de contarle a su nieto que es adoptado. Resulta que aún no se lo había dicho. Para sorpresa de Merlin, Shin le responde que ya lo sabía. Pero eso no le importa, ya que lo ve a él como su verdadero abuelo. Y gracias a la abuela y Michelle, le diremos Michael para hacerlo más fácil, nunca se ha sentido solo. El abuelo se volvió un completo mar de llantos cuando su nieto le agradeció por haberlo adoptado. Luego de eso transcurren 5 años y nuestro prota, ahora con 15, ha alcanzado finalmente la adultez. Es decir que ya es apto para ir al Mamitas Club, vea. Mientras celebraban este logro, este señor le pregunta a nuestro prota qué hará con su futuro. Gracias a esto nos enteramos que Shin tiene 0 conocimientos básicos, ya que el abuelo solo se centró en enseñarle magia. No sabe ni cómo comprar un pan el güey. Luego de esto y a petición del abuelo, Shin les muestra a sus invitados lo poderoso que es. Esto ya que los invitados estaban proponiendo ideas para su futuro, como por ejemplo ser escolta del rey o un cazador de demonios. Así que el abuelo quería mostrarles antes que nada lo peligroso que podía ser su nieto. Al ver eso y luego de que le reclamaran al viejo por dejar que el chico aprendiera cosas tan peligrosas, el grupo se da cuenta que no sería seguro para Shin que empezara a explorar el mundo. Esto ya que es un pueblerino ignorante y sus poderes son más que suficientes para crear conflicto entre las naciones. Con eso en la mesa, el viejo rubio de antes propone que Shin sea inscrito en la Academia Mágica y le promete a Merlin que no le dará un uso militar al chico en su país, ya que él ve a Shin como su sobrino. Lo que convence al viejo es que el chico podrá conocer a personas de su edad. A Shin le gusta la idea, pero antes de nada, le pregunta al viejo rubio por qué menciona que tiene un país. Resulta que su supuesto tío, o mejor conocido como Diseo o Dis para los compas, es el rey del reino de Erashiate. Dijeron arriba los nombres difíciles y este voló. Algo que obviamente saca de onda a Shin. No solo eso, sino que las personas que lo acompañan son su escolta de alto nivel. Y Michael fue un
comandante en su pasado. Al preguntar por qué un rey está en su casa, Diz le cuenta que la nación que casi fue destruida por el demonio que derrotó a su abuelo es a la que él pertenece y rige. En esos tiempos solo era un joven príncipe el cual estuvo a punto de morir, pero gracias a Merlin y Mélida logró sobrevivir. Desde ese momento los tres compartieron una amistad que fue más allá de sus posiciones, así que le pide a Shim que lo siga tratando como siempre. Por cierto, resulta que los viejos solían ser pareja en el pasado, incluso se casaron. Luego de esto, nuestro prota y el abuelo se mudan a la ciudad. La abuela también fue con ellos, ya que debe haber alguien con un poco de sentido común. Al llegar a la ciudad se arma un gran revuelo por el regreso de los héroes, así que sí, nuestro prota, quiera o no, se volverá una superestrella solo por ser su nieto. Mientras exploraba la ciudad, Shim se topa con la típica escena de acoso. Luego de madrearse a los tipos, ojos arriba, nuestro prota experimenta lo más cercano al amor a primera vista. Las chicas que salvó son María y Xixilian. Le diremos sí para no complicarnos tanto. Luego de presentarse, nuestro prota descubre que ellas también tomarán el examen para ingresar a la Academia Mágica. Ah, cierto, no lo dije, pero hay un examen de ingreso. Mientras hablaban, la identidad de nuestro prota casi sale a la luz, pero logra ocultarla con éxito. Antes de que pase algo más, Shim se va. El día del examen llega y podemos decir que la principal motivación de nuestro prota para pasar es reencontrarse con Sisi. En una de esas, se le acerca un tipo. Ya que lo tomó del hombro por sorpresa, nuestro prota reacciona y al darse cuenta que no es un ataque, le recomienda que no lo haga otra vez. Kurt, ¿cómo se llama el tipo? Trata de usar su rango de alta sociedad para doblegar a Shim. Pero aparte de que al prota le importa un choto quién es, en la escuela eso no está permitido, ya que se rige bajo la meritocracia. Es más importante tus logros que tu clase, pues. Antes de que Kurt arme más alboroto, aparece el príncipe Agus. Este le recuerda cómo se maneja la escuela y logra que se calme, aunque cabe mencionar que el tipo solo le hizo caso porque él es el príncipe. Agus, o Auk para los compas, es hijo de Diz y técnicamente el primo de Shim. Mientras ellos hablaban, María y Sisi los observaban, pero más importante que eso, la pelirroja se preocupa de ver a Kurt tratando de aplicar a esa escuela. Algo pasa ahí y problemático es lo menos que es. El examen empieza y a pesar de ser un pueblerino ignorante, nuestro prota no tiene problemas en la parte escrita y en la práctica es obvio que tampoco. Debido a lo poderoso que es, Shim consigue la mejor calificación del examen. Como resultado de esto, mientras recogía su uniforme y sus libros, la secretaria ¡Órale! ¡Qué viejota! le informa que tendrá que dar un discurso de bienvenida, lo que viene bien para Ok, el cual no tiene que lidiar con cosas problemáticas como esas. Por cierto, los uniformes tienen encantamientos de protección, pero a nuestro prota no le parecen suficientes, y gracias a que es nieto de Mélida, recibe el permiso de reencantarlos. Ah, y por cierto, al igual que en One Punch Man, en este mundo el rango más alto de una clase es el S, seguido por el A y el resto de letras que faltan. Pues bien, Kurt es miembro de la clase A, algo que lo irrita ya que por su estatus debería ser clase S, y el hecho de que Shim sea miembro de esa clase no le hace feliz precisamente. Por otro lado, nuestro prota se encontraba reencantando su uniforme. El tipo se chetó tanto que al evaluarlo, Mélida le recomienda que no le cuente a nadie lo que hizo. Luego de esto se realiza la ceremonia de nuevo ingreso. En esta la verdadera identidad de Shim sale a la luz y también descubrimos que María y Sisi pertenecen a la nobleza. Durante el descanso del día, las chicas le cuentan a nuestro prota que Sisi tiene a alguien que la acosa. Este está usando su poder para amenazarla y que contraigan matrimonio. ¿Y quién más sería sino Kurt? Luego de evitar que ponga un dedo sobre la chica, nuestro prota le dice a Sisi que no tema. Pase lo que pase, él la protegerá. Estas palabras le dan suficiente valor a la chica para rechazar al tipo. Kurt la vuelve a amenazar y le dice que si está dispuesta a que su padre pierda su trabajo en la oficina de finanzas, ya que su padre tiene un rango más que él, así que solo basta con pedirle que lo despida. Justo en eso aparece Ok, el cual le recuerda a Kurt las reglas de la escuela, y que si sigue así, hablará con el jefe de la oficina de finanzas para echar a su padre. Creo que esto es hipocresía, pero bueno, lo importante es que Kurt se retira. Debido a que teme por su seguridad, nuestro prota invita a Xixilian a su casa. Como resultado de esto, el grupo completo se les une. Luego de presentarlos con sus abuelos, Shim les cuenta la situación de Sisi, así que le pide permiso a la abuela para reescribir el uniforme de la chica. Sin embargo, esta le pregunta a Sisi si sería digna de aceptar tener un uniforme como el de Shim, ya que aunque el prota no lo sepa, su uniforme alcanza el grado de tesoro nacional. En otras palabras, vale más que tú, yo juntos y tu primo también. Al preguntarlo otra vez, Sisi le responde que no es digna. Esto ya que ella se ha aprovechado de la bondad de Shim. La chica les revela que solo ha utilizado a nuestro prota debido a lo fuerte que es, así que se disculpa por haberlo metido en muchos problemas y procede a irse. Sin embargo, la abuela la detiene ya que esta era una prueba. Si ella hubiera aceptado el uniforme así sin más, la abuela la habría echado a patadas de la casa. Pero ya que fue sincera y se arrepintió por sus actos, es digna de recibir el uniforme. Aparte
parte no todo es tan malo porque al prota le gustó ser usado, en el buen sentido. Shim le dice que no se preocupe, él le ayudó por voluntad propia, así que puede seguir usándolo si así lo quiere. Arreglado el asunto, nuestro prota reescribe su uniforme. De paso también reescribe los uniformes del grupo, a excepción de María, la cual no quiere tener un pinche secreto de estado puesto. A ese punto llegan los uniformes que reescribe Shim, y tiene sentido porque si estos salen a la luz, se armaría tremenda disputa por él. Luego de esto el grupo acuerda que desde ese día Shim acompañará a Sissy a su casa para protegerla por si algo pasa. El primer día de escuela, el profe de la clase S decide mostrarles las instalaciones a sus alumnos. Mientras lo hacían, este empieza a explicarles lo que son los grupos de estudio. Son clubes pero con magia, ¿comprender? En una de esas, Shim le dice a Ok que no quiere ingresar a ninguno. Al escuchar eso, este le sugiere que cree uno propio. Un error decir eso, ya que todos los de la clase apoyaron la idea. Incluso el profe se unió a la causa. A pesar de que no quiere, la presión social supera a nuestro prota, y ahora él es el líder del grupo de estudio de magia suprema. Por otro lado, unos viejos discuten sobre el aumento de demonios en el último año. Este aumento parece ser calculado a tal punto de que parece que intencionalmente se trata de evitar levantar sospechas, por lo que uno de estos viejos le sugiere al rey que tal vez los demonios están surgiendo artificialmente. Sin embargo, otro de los viejos argumenta que no hay razón para que un humano esté involucrado en este asunto. Aún así, el rey ordena investigar esa posibilidad. Cambiando de plano radicalmente, el padre de Kurt se ha enterado del comportamiento de su hijo, así que le cuestiona por qué es tan estúpido. Al ver cómo su hijo cree firmemente que él está a un nivel superior que los demás, su padre ordena que lo encierren hasta nuevo aviso. Chale, ser padre y tener un hijo loco ha de ser duro. Al día siguiente, Shim se entera de la situación de Kurt, así que aprovecha el momento para preguntar sobre el comportamiento del tipo. Ok y sus escoltas le revelan que durante la secundaria era un chico normal. Sin embargo, empezó a actuar extraño luego de ir al laboratorio del profesor Strom, un tipo que suele usar un parche para ambos ojos, pero aún así es capaz de moverse sin problemas. Recuerden, gente, si alguien tiene los ojos tapados, es señal de que está chetado. Es ley de la vida ese pedo. Por otro lado, el profe Strom es invitado por los padres de Kurt para que analice a su hijo. Para no hacer el cuento largo, pues sí, gente, el profe es culpable de la mentalidad de Kurt, y ahora él será el responsable de convertirlo en demonio. Esto ya que el profe se enteró de la existencia de Shim y quiere ver cómo sería un combate entre él y Kurt. Imagina tenerlos tan grandes de hacer eso a pesar de que momentos antes la madre del chico te lloró pidiendo ayuda. Hay que ser muy mier. Luego de que Shin y Sissy dieran excusas para seguir regresando juntos a casa, nuestro prota le cuenta a sus compañeros la vez que acabó con un demonio por primera vez. Para Shim son anécdotas comunes que para el resto son todo menos normales. Durante su hora de descanso, nuestro prota empieza a percibir que algo se acerca. Antes de poder reaccionar aparece Kurt, el cual los ataca y a duras penas Shim es capaz de frenar el ataque. Cuando este cesa, los primos se dan cuenta que el tipo está fuera de control, y al ver que el chico se ha convertido en un demonio, Shim le ordena a sus compañeros que huyan, ya que aunque quieran ayudar, solo terminarían estorbando. Estos obedecen, así que nuestro prota puede concentrarse en detener a Kurt. Al principio parecía que el tipo era poderoso, pero nuestro prota notó que con simples ataques era capaz de frenarlo. Más sorprendente que eso, Shim se saca de onda cuando escucha al tipo hablar, ya que en teoría los demonios son incapaces de eso. La única explicación posible es que Kurt no es un demonio en su totalidad, así que solo debe buscar una forma para regresarlo a la normalidad. Sin embargo, Kurt empieza a contener demasiado poder mágico para crear una explosión. Al prota no le queda tiempo, así que para salvar a la escuela, se vio en la obligación de mocharle la cabeza a Kurt. Esto obviamente afecta a Shim, el cual se cuestiona si no había otra forma de parar al tipo. A pesar de la muerte de Kurt, el experimento de Strom fue un rotundo éxito. Cuando el grupo trató de buscar una respuesta para la demonización de Kurt, Shim sugiere que tal vez alguien lo haya alterado, ya que el tipo no era un demonio en su totalidad y era muy débil. Al regresar a casa, nuestro prota descubre que le será entregado un reconocimiento por derrotar a Kurt. Esto suena bien, pero a los viejos no les agrada la idea, ya que están usando a su nieto con propósitos políticos. El rey les dice que la noticia del accidente con el demonio ha llegado a casi toda la nación, así que al igual que a ellos en el pasado, se le debe entregar un reconocimiento a su nieto. Sin embargo, Diz les promete a sus amigos que hará todo lo que pueda para evitar que terceros traten de usar a Shim. Aparte, no revelarán muchos detalles de la pelea. Los viejos aceptan, pero Merlin le advierte que si rompe su palabra, abandonará el reino. Obviamente, luego de esto, nuestro prota se vuelve un
más estimado por la gente y por las babies. Aparte, ahora todos quieren unirse al grupo de estudio de nuestro prota. El profe no puede admitir a tantas personas, así que cual Joker decide hacer audiciones. Como resultado de esto, al grupo se unen Mark, el hijo de una familia de herreros muy prestigiosa, y Olivia, amiga de la infancia de Mark y la hija de una familia que atiende el restaurante más prestigioso del reino. Esta última es la mejor integración al grupo, ya que conseguir una reservación en su restaurante es casi imposible, pero ya que Olivia ofreció atenderlos ella misma, ya no tendrán problemas. Luego de esto, Shim le pregunta a Mark si podría ofrecerle una nueva arma. Mientras eso pasaba, unos oficiales investigan a las personas que subieron con Kurt antes de su transformación. Al descubrir que Strom fue uno de los últimos en verlo, los tipos deciden investigarlo. Durante su conversación nada interesante pasa, así que viendo que no está relacionado con Kurt, los oficiales lo invitan a ser parte del equipo que examinará el cuerpo del chico. Esto ya que saben que Strom es un mago de alto nivel, así que les vendría bien su ayuda. El profe acepta, así que todo bien. Durante la plática de la nueva arma, Shim le dice a Mark que quiere una espada con hoja delgada. Sin embargo, este es un problema, ya que la espada se rompería fácilmente. Y pues muy nieto de héroes puede ser, pero Shim no tiene mucha plata que digamos. Esto ya que la abuela quiere concientizarlo respecto al valor del dinero. Una sabia decisión, la verdad. Oh, esperen, acaba de llegarme mi figura de Eren. Uno de los compañeros cuyo nombre no recuerdo, sugiere que entonces hagan a las cuchillas reemplazables. Esto usualmente es malo, pero ya que el prota aplica su magia a su espada, no hay problema. Mark se inspira y le pide a Shin empezar a trabajar ese mismo día. El grupo entero se les termina uniendo, así que aprovecharán para visitar el restaurante de Olivia. Volviendo con los oficiales, pues estos no tenían la intención de llevar a Strom con Kurt. Al preguntar por qué lo rodean 30 güeyes con armas, uno de los oficiales le revela que la población no tiene conocimiento de quién se había convertido en demonio. Pero sin embargo, cuando hablaron con él, este sabía que el afectado había sido Kurt. Básicamente, el profe se aplicó la de Wanda. Ahora que lo descubrieron, Strom no tiene por qué ocultar nada, y ya que ha terminado sus experimentos en ese lugar, decide irse. Obviamente, los soldados no lo dejarán, así que se arman los tiros. Mientras las chicas se enteraban que Mark y Olivia eran pareja, algo explota. Al inspeccionar, descubren a Strom con el oficial a sus pies. Este les informa que el profe es el responsable de demonizar a Kurt, así que nuestro prota se calienta y se lanza contra él. La verdad, yo sí pensaba que el profe sería más fuerte que Shim. Durante la batalla, los ojos de Strom salen a la luz, revelando con esto que él es un demonio el cual es capaz de razonar. Sin embargo, antes de que pueda terminar su presentación, nuestro prota arroja contra él una mezcla de magia. Cuando esta acabó, Shim se da cuenta que fue muy fácil, ya que no percibe nada peligroso. Justo en eso llegan los señores de antes, los cuales amablemente le preguntan a Shim qué chingados fue ese ataque. El prota les explica que solo convergió, juntar pues la luz del sol y la dejó caer como un rayo. Para esto usó los distintos tipos de luz que existen. Sin embargo, durante su explicación se da cuenta que nadie está entendiendo lo que dice. Un día de esos, Melida le pregunta a María cuál es la relación de Shim y Sisi. La chica de una le dice que ambos sienten atracción por el otro, pero que sin embargo aún no han empezado a salir, ya que en el caso de su amiga, esta no sabe que lo que siente por nuestro prota es amor. Más importante que eso, Shim le cuenta a su primo que Strom sigue con vida. Se dio cuenta de eso cuando vio el resultado de su ataque, ya que cuando lo probó en el pasado, este no creó cráteres y no se provocó ninguna explosión al realizarlo. El grupo se dirigía a la herrería, así que Oak le ordena a su primo que no se contenga, que compre todo lo necesario y la familia real lo pagará, porque él es la única persona que puede darle pelea a Strom. Al llegar a su destino y luego de las chicas cuestionando a Olivia sobre su vida romántica, y Oak poniendo autoridad sin querer, el padre de Mark acepta forjarle una nueva arma. Por otro lado, vemos que un gobernante de otra nación está preparándose para tomar a la fuerza Earlshade, el reino de nuestro prota, no se les olvide. Pero eso todavía no es importante, ya que aparte de armas, la herrería también ofrece accesorios. Shim le pregunta a Sisi si quiere uno. La tipa se emociona con la propuesta y pensaba que se trataba de un regalo romántico, pero nuestro prota mata el momento mencionando que quiere encantar accesorios con magia defensiva para que la protejan. Luego de que el resto le reclamara por ser tan cruel, Shim le compró un anillo a su amiga. Pudo haber sido mejor, pero no podemos decir que esto no fue romántico. El día de la ceremonia en el que se le entregará el reconocimiento a Shim llega. Al ver a tanta gente, el tipo obviamente se saca de onda. Sin embargo, Diz tenía claro lo que haría ese
ese día, así que le cuenta a los miembros presentes la promesa que tiene con Merlin, dejándole claro a su reino que su sobrino no será usado como arma. Lo que tal vez debió decirles también es que le bajara un poco al acoso. Debido a que no puede moverse con tranquilidad, nuestro prota se ve en la necesidad de emplear su magia de relocalización. Cuando el grupo la observó, obviamente tenían preguntas, así que a Shim le toca explicar en qué consiste su llamada puerta. Esta, a diferencia de la teletransportación, solo recorta las distancias entre dos lugares que Shim conozca. A pesar de explicarlo con peras y manzanas, nadie lo entiende. Pero bueno, ni siquiera su abuelo pudo, así que no los culpa. Luego de esto, el prota les informa a sus amigos que necesitan elevar sus poderes. Habiendo dicho esto, el prota comprueba cuánto control mágico y cuánta potencia mágica manejan. Esto es importante ya que la magia de nivel superior requiere un control mágico proporcional. Al ver que manejan una miseria, nuestro prota se da cuenta que tendrá que cambiar la percepción que sus amigos tienen sobre la magia. Por otro lado, Strom está vivito y coleando. Mientras hablaba con Miria, su asistente al parecer, le dice que Cés cumplió con su parte, así que ahora solo tienen que bailar. No se preocupen, yo tampoco lo entendí. Al regresar a casa, el resto del grupo conoce a los abuelos de Shim. Estos se enteran del entrenamiento que están realizando, así que para que no se desanimen, Merlin les dice que al principio puede parecer que la magia que realiza su nieto es inalcanzable, pero no lo es, ya que Shim lo único que hace es reinventar la forma en la que se usa la magia. Como muestra de esto, abre una puerta. Cuando estuvieron en privado, incluso la vieja lo felicitó por lo que dijo. Luego de esto, podemos decir que el grupo se motivó de más. Unos días transcurren y la nueva arma de nuestro prota junto con los accesorios para el grupo están listos. Oak queda fascinado al ver el mecanismo de su espada, así que le pregunta a su primo si no hay problemas en sugerirle al ejército que opten por ese modelo de arma, ya que si lo hacen los costos de mantenimiento bajarían y en una posible guerra esto podría serles de gran ventaja. Al preguntar sobre esto, Oak le cuenta que el Imperio Blusfia se está preparando para la guerra contra ellos. Sin embargo, el motivo del porqué es desconocido. Oak aprovecha para recordarle a su primo que no lo obligarán a participar, pero a este no le importa, ya que si sus compas están en peligro, él será el primero en el campo de batalla. Sí, claro, dile eso a la abuela. En el campamento del Imperio Blusfia le informan al rey que el reino tenía tropas esperándolos en sus fronteras, algo que es lo opuesto a lo que les reportó Zest. Como resultado de esto, sufrieron muchas bajas y el equipo que lideraba Zest desapareció sospechosamente. Y como si una posible traición no fuera suficiente, justo en eso llega un soldado el cual les informa que la capital está siendo atacada por demonios. Con esta situación, el rey ordena la retirada. En el campamento del reino Erlich, los viejos ayudantes del rey reciben la noticia de que han empezado a ser atacados por demonios, así que aunque quieran, no podrán perseguir a lo que queda del imperio. Luego de unos días, el rey regresa a la capital. Sin embargo, fue recibido en su trono por Strom. No lo dije, pero el tipo es un noble que fue exiliado del imperio. Este estaba ahí para asegurarse de ser él quien acabara con el rey. Por cierto, el ejército del reino entró en modo kamikaze y decidió perseguir lo que quedaba del ejército imperial. Gracias a esto llegaron a la capital y descubrieron que Strom se había apoderado del imperio, acabado con el ejército imperial y aparte había vuelto demonio a todos los civiles del lugar. Esto último provocó que se retiraran. La noticia de que Strom sigue vivo se esparce por el reino y repercute incluso en el funcionamiento normal de la escuela, ya que ahora estos están obligados a aumentar los poderes de sus alumnos en caso de que se vean en la necesidad de pelear. Aparte, harán entrenamientos conjuntos con la Academia de Caballeros para tener una mejor coordinación entre caballeros y magos. Esto último no hace feliz a las chicas, ya que pues la Academia Mágica y la Academia de Caballeros no se llevan bien. Esto ya que los caballeros los consideran unos débiles brotes. Nuestro prota trata de que sus amigos no pongan mucha atención en los posibles insultos, pero es inútil. El día del entrenamiento conjunto llega y se les informa a los estudiantes que serán divididos en grupos de 8, 4 magos y 4 caballeros. Lo que tendrán que hacer es simple, acabar con demonios bajo la supervisión de un caballero o un mago. Creo que no es necesario decir que los caballeros en el grupo de nuestro prota serán problemáticos. Al ver que estos no están dispuestos a recibir ayuda, Oak le ordena a sus amigos que no apoyen a los caballeros. Tal vez de esta forma ellos entienden el significado del entrenamiento. Por cierto, las personas que supervisarán al grupo de nuestro prota son Sheik y Chris, los escoltas del rey que conocimos
pusimos antes. Luego de peleas entre los tipos, Chic siendo todo un asaltaviejas, el grupo les explica a sus supervisores la situación con los caballeros. Estos no tienen problemas con su decisión, así que no hay problema. Luego de un rato, el grupo se topa con su primer demonio. Los caballeros hacen su mejor esfuerzo, pero son derrotados como si nada. Literal, no aguantaron ni un pinche minuto y el prota tuvo que salvarlos. Chris reprende a los caballeros por ser tan débiles y les hace ver que aún les falta mucho por progresar. Así que si no quieren morir, deben unir fuerzas con los magos. Los caballeros son evangelizados, pero el hecho de que 3 vatos se le acerquen tanto a Sisi no hace nada feliz a nuestro prota precisamente. Las chicas apoyan su sentimiento ya que a ellas las están ignorando totalmente. Mientras eso pasaba, Chic les informa que una cantidad considerable de demonios se acercan hacia ellos. Esto es perfecto para Shim, el cual quiere descargar un poco de su ira, así que le pide permiso a Chic para lidiar con los demonios él solo. Este no tiene problemas, así que el prota procede a borrarlos por completo. El entrenamiento continúa y la coordinación entre el grupo de nuestro prota mejora. Los otros grupos tampoco se quedan atrás, pero we don't have time for this, así que metan la música. Cuando el entrenamiento terminó y todo el grupo estaba reunido, Oak aprovechó el momento para decirle a sus amigos que luego de la graduación, todos ellos a excepción de Shim serán puestos bajo supervisión nacional y estarán en una unidad especial bajo su mando. Esto ya que debido al entrenamiento de nuestro prota, ellos se encuentran fuera de la escala de poder habitual. Sin embargo, a nadie le enoja esto, ya que pues tendrán más prestigio que un mago normal, y quién sabe, tal vez se puedan llevar un billetito extra. Luego de esto, los entrenamientos del grupo continúan, y luego de unos días, Oak les cuenta sobre los ataques de demonios que se están llevando a cabo en el imperio. Prácticamente Strom está eliminando a cualquier persona que se encuentre, no importa si son plebeyos o nobles. Aparte, cada día hay más humanos convertidos en demonios. Debido al peligro que representa esto último, Shim toma la decisión de realizar un campamento de entrenamiento aprovechando que tendrán vacaciones de verano. Luego de decidir el lugar donde se hospedarán, contarle a los viejos sobre el campamento que la abuela decide ir con ellos ya que no puede permitir que pase algo entre chicos y chicas, ¿saben a lo que me refiero? El día del campamento llega. El lugar en el que se quedarán es una de las residencias de Sisi. Esto ya que la ciudad de la que se encuentra tiene aguas termales. A todo esto, ¿qué se siente estar en esas aguas? Si alguien sabe, que lo escribe en los comentarios. Luego de esto, se da la típica escena de chicas en las aguas. Durante el campamento, los viejos deciden echarles una mano. Gracias a esto, el progreso que el grupo está consiguiendo supera las expectativas de Shim. Sin embargo, aún necesitan progresar más para poder derrotar a humanos demonizados. En una de esas, nuestro prota decide poner a prueba una nueva técnica. Luego de que la abuela le reclamara por crear cosas tan poderosas, Oak le pide a su primo que lo lleve al castillo. Esto ya que necesita saber los movimientos que podría realizar el reino contra el imperio. El prota acepta, pero al llegar son recibidos por Ellie, la prometida de Oak. La chica no está precisamente feliz de que su prometido se haya ido de campamento sin ella y May. Esta última es la hermana menor del tipo, la cual es una super fanática de Mélida. Pero bueno, después de quejarse, las chicas le informan a Oak que lo acompañarán. Y ni se le ocurra decir que no, ya que han obtenido el permiso del rey. Este no tiene problemas con eso, ya que Merlin y Mélida los están acompañando. Así que no hay probabilidad de que salga algo mal. Al regresar con el grupo, Oak le advierte a las chicas que tengan cuidado. Ellie le dice que no se preocupe, ella solo está ahí para asegurarse que esté libre de pestes. Tiene celos pues. Podríamos pensar que se refería a chicas, pero no, la tipa se refería a nuestro prota. Esto ya que su prometido siempre se la pasa hablando de él. No lo he mencionado, pero a Oak se le dan las palabras, así que sin mucho esfuerzo logra calmar a su novia. Aparte, aunque quisiera darse a Shim, no podría ya que tiene novia. Nuestro prota no tarda en desmentir eso, pero su primo aprovecha el momento para decirle que el campamento es una buena oportunidad para aclarar las cosas con Sisi. Ambos tienen una buena relación, pero el hecho de que se atraen de manera romántica es más que innegable. Shim no está del todo seguro, así que le pregunta a su primo cómo él puede confirmar eso. Este le responde que es más claro que el agua, así que o hace algo, o serán amigos que se gustan por toda la vida. Luego de esto, el grupo regresa a la residencia y May cumple su más grande sueño. Gracias a que la abuela empezó a mencionar lo rebelde y extraño que era Shim de niño, Sisi terminó diciendo que espera tener hijos lindos con nuestro prota. Gracias a eso, este pedazo de animal ya no le quedan dudas de lo que Sisi siente por él. Esa noche, Shim se la topa en el patio. Luego de un momento incómodo, ambos empiezan a recordar cómo se conocieron y las cosas que han vivido hasta ese día. Durante la conversación, nuestro prota se arma de valor y le revela a la chica que la ama. Sisi pensaba
pensaba que Shim solo era amable con ella por el simple hecho de ser amable, pero ahora que sabe que también era por algo más, le responde que siente lo mismo. Sisi acepta ser su novia y proceden a besarse. Yes! Oh my God, yes! Pero justo en eso el grupo hace ruido. Al preguntarles qué chingados están haciendo, Oak le responde que fue él quien lo incentivó a actuar, así que su obligación era ver qué pasaba. Incluso los viejos estaban ahí, weón. Al día siguiente el grupo asiste a la playa para jugar voleibol, aunque ellos no saben qué es eso. Luego de explicarles las reglas, nuestro prota les dice a sus amigos que pueden usar magia siempre y cuando sea aplicada solo en la pelota. Debido a que casi fríen a él y Mei, el viejo les recuerda a los chicos que deben controlar la potencia de un ataque. En la noche descubrimos que todos los nobles del grupo, o sea todos menos Mark, Olivia y Shim, se conocieron en una fiesta cuando eran niños. En esta, Oak se vio rodeado por muchas chicas, sin embargo Ellie era la excepción. Esto extrañó al tipo que se le acercó para permitirle estar a su lado, pero la chica lo terminó rechazando y bueno, como dice el Germán, si algo es imposible lo quieres. Justo en eso llega la vieja a regañarlos por ese ruido, pero logran ocultarse a tiempo. Sin embargo lo hicieron con tanta prisa que nuestro prota no se dio cuenta del lugar en el que estaba tocando a su novia. Y pues bueno, debido a que esta hizo ruido, fueron descubiertos por la vieja. Siguiente, los tórtolos obviamente estaban nerviosos. Sin embargo, Sisi se armó de valor para pedirle un favor a Shim. La chica quería regresar a su casa, ya que ahora que son pareja, debe anunciárselo a sus padres. Aunque decirlo es más fácil que hacerlo. Nuestro prota logra reunir valor y les cuenta que está saliendo con su hija, así que desea tener su aprobación. Shim ya esperaba que lo rechazaran, pero no, señores. El padre de la chica estaba más que encantado con que su hija sea la novia del llamado nuevo héroe. Luego de que la madre lo calmara un poco, esta le pregunta a Shim algo muy importante. Como nobles, el iniciar una relación debe hacerse bajo la idea de contraer matrimonio en un futuro, ya sea pronto o lejano. Así que la mujer le pregunta si está dispuesto a eso. Nuestro prota no vacila en su respuesta, así que la madre felicita a su hija, ya que su anhelo finalmente se ha cumplido. Durante el entrenamiento descubrimos que Ellie no es muy diestra en cuanto al manejo de la magia, algo muy distinto a comparación con Mei. Por otro lado, los planes de Strong para destruir el imperio van muy bien, pero eso todavía no importa. Nuestro prota está por experimentar otra vez, así que el grupo decide tomar precauciones. Shim les dice que no se preocupen, esta vez no volará una montaña en pedazos. En esta ocasión solo aplicará magia para hacer flotar una roca. Al ver que su experimento fue un rotundo éxito, Shim decide aplicar la magia en su cuerpo. Con esto el tipo se vuelve capaz de volar. Hank estaría orgulloso de esto, y obviamente el grupo se saca de onda al verlo. Luego de esto el prota le cuenta a sus abuelos que se comprometió. Los viejos ya lo veían venir, así que no tienen problema con eso. Sin embargo, deben hablar de algo con los padres de Sisi. Esa noche viajan hasta su casa para contarles la verdad de Shim y que él no es su nieto. Según los viejos, la razón por la que los padres de Sisi dieron luz verde a la relación es debido al parentesco sanguíneo que tienen con nuestro prota. Pero ahora que ya saben que no, Melida les pregunta si aún están dispuestos a aceptar a Shim. El padre de Sisi se indigna. Se indigna porque los viejos hayan pensado tan poco de ellos. El padre les dice que la razón por la que aceptaron a nuestro prota no fue por su sangre, sino porque él valora a su hija, trata de protegerla y en especial la ama. Aparte, también consideraron los sentimientos de Sisi. Melida se disculpa por haber pensado lo que no es, así que problema resuelto. Los días pasan y nuestro prota crea nuevos trajes para sus amigos. Estos se encuentran en un nivel superior que sus uniformes, así que aunque no lo quiera, ahora María carga con un secreto de estado. Oak sospecha que el motivo de que les entregara los uniformes ese día es porque el entrenamiento será peligroso, y no se equivocaba. El prota ha decidido que cazarán demonios de clase catástrofe. Debido a esto, no pueden llevar a Ellie y Mei con ellos. Sin embargo, para que esta última tenga algo con que entretenerse mientras los espera, el prota, porque andaba inspirado, crea un pinche teléfono. Eso no me lo esperaba. Debido a que Mei se lo mostró a la vieja, Shim tuvo que huir antes de que le cayera el sermón habitual. Al adentrarse en el bosque, al grupo no le toma mucho tiempo encontrarse con su primer demonio. Luego de que por accidente los tórtolos coquetearan, Shim les encarga a los magos que se centren en magia de apoyo que acaben con el león. Oak le pregunta si está seguro de eso, pero la respuesta vendría cuando en menos de 2 minutos, los chicos acabaron con el demonio. Al terminar, nuestro prota les dice a sus amigos que se centren en magia de ataque, que ellos podrán acabar
hablar con un demonio individualmente. Y pues no se equivocaba. Luego de esto se lleva a cabo una fiesta de compromiso. Ay, vive el amor, banda. Abajo el diablo, abajo la infidelidad. Ok, ya nos estamos desviando del tema. Luego de unos días el grupo se vuelve capaz de volar también. Aunque esto es gracias a que Shim utilizó magia para flotar en ellos. Regresando al imperio, finalmente el último pueblo ha caído. Con esto todo el territorio del imperio ha sido destruido. Por cierto, la estrategia que utilizó Storm fue bastante simple. Con ayuda de los demonios se dedicó a destruir las caravanas de suministros. Como resultado, mientras los nobles se atiborraban de comida, los plebeyos no tenían ni un pan duro que comer. Esto provocó un gran resentimiento en estos últimos, el cual solo aumentaba cuando Storm los demonizaba, por lo que empezaban a atacar a los nobles. Sin embargo, Miria se pregunta por qué su amo utiliza esos métodos. Ese día Storm agradece a los demonios por ayudarlo con su propósito, pero les dice que ahora él ya no tiene nada por hacer. Justo en eso alguien le reclama y le dice que aún pueden hacer mucho más, aún pueden conquistar nuevas tierras. Sin embargo, eso solo es agotador para el tipo, así que les dice a los demonios que son libres de hacer lo que quieran. Un grupo de estos decide seguir devastando tierras, así que se dirigen al próximo reino humano. Por cierto, este tipo es Zest, le cuestiona a su amo por qué los dejó ir así sin más. Storm le dice que no importa lo que ellos hagan. Justo en eso, Miria no soporta más y le pregunta por qué tiene tanto odio por el imperio. Ya que no tiene nada más que hacer, el tipo decide contarle su historia. Hace 2 años era conocido como Oliveira, un noble el cual siempre velaba por el bienestar de la región que él lideraba. Aparte, también intentaba que los plebeyos tuvieran una vida normal, a diferencia de los otros nobles, los cuales los utilizaban como esclavos. En una ocasión, alguien le preguntó a qué se debía eso. Oliveira le respondió que de niño aceptó la idea de usar a los plebeyos como herramientas. Sin embargo, luego de unos años descubrió que en un país extranjero, los habitantes podían vivir con tranquilidad. No había ni un solo esclavo. El ver eso le hizo darse cuenta que ese era el futuro que quería para el imperio. Por cierto, el país que estaba visitando era Earlshade. Finalmente, luego de 87 intentos, lo dije bien. Oliveira estaba casado e incluso tenía un hijo que nacería pronto. Para él, esto era un tesoro. Sin embargo, había personas las cuales no le simpatizaba. Geralt, el rey que Storm destruyó, reunió en una ocasión a todos los nobles que estaban en contra de la visión de Oliveira. La razón de que no simpatizaran con él era porque el territorio que él manejaba se estaba volviendo cada vez más famoso. Así que los plebeyos de otras regiones habían empezado a migrar a su territorio. Geralt les dice a los nobles que si la situación continúa de esa manera, los ingresos del territorio de Oliveira superarán a todos los demás y se volvería el principal candidato para heredar el trono. Ninguno de los nobles quiere que eso ocurra, así que Geralt les propone una solución. Ellos se encargarán de llamar a Oliveira a la capital y mientras lo retienen en ese lugar, él se encargará de provocar su caída. Los nobles aceptan ayudarlo, así que los hijos de Remil le mandan una carta al tipo en la cual le pedían presentarse en la capital para que les enseñara a aplicar sus ideas. Obviamente Oliveira se puso re feliz, pero su esposa le menciona que algunos nobles lo ven con malos ojos, así que presiente que esto podría ser una trampa. Aunque eso sea verdad, al tipo no le preocupa ya que es muy diestro para la magia. Incluso fue cazador de demonios en el pasado. El hecho de que solo lo fue por un mes no importa, lo importante es que fue cazador. Al no más dejar su territorio, Geralt puso en marcha su plan. Para esto empezó a secuestrar a personas y a esparcir rumores, en los cuales se decía que Oliveira las vendía a otros reinos, y el que su territorio fuera tan próspero solo era una fachada para atraer a más plebeyos. Y como no, la gente fue estúpida y empezó a creerlos. De esta forma transcurrieron 2 meses y debido a que su esposa estaba por dar a luz, Oliveira decidió regresar a casa. Sin embargo, Geralt ya consiguió su propósito, así que solo necesita un pequeño espectáculo para que todo se salga de control. Lo que hizo fue pedirle a sus subordinados que fingían ser policías que reunieran a unos cuantos hombres y los llevaran con ellos a buscar un carruaje, el cual harían pasar por propiedad de Oliveira. Al ver que en él se transportaban mujeres del territorio, los rumores se volvieron realidad. Debido a que la policía no hizo nada más, los plebeyos decidieron actuar por su cuenta. Estos desgraciados quemaron la casa de Oliveira sin remordimiento. Justo ese día el tipo regresó a su territorio y a lo lejos pudo ver cómo se incendiaba su hogar. Tan rápido como pudo llegó a su casa solo para encontrar a su esposa muerta. Los plebeyos literalmente habían entrado al lugar para acabar con ella. Ya que aún seguían ahí, Oliveira les preguntó por qué habían hecho algo tan cruel. Estos le empezaron a reclamar por la venta de plebeyos y le mencionaron lo que encontraron en su carruaje. Luego de decirles que él nunca haría tal barbaridad, este les menciona que un policía militar nunca permitiría que civiles lo acompañaran a una emboscada. Aparte, sería muy estúpido de su parte utilizar su carruaje
ataque para ese tipo de cosas. Los plebeyos se dieron cuenta del error que cometieron, pero ya era muy tarde para arrepentirse. La persona que tanto los apoyó se dio cuenta que todo había servido para nada. También que le tendieron una trampa y quién fue el que la orquestó. Desde ese momento, Oliveira decidió que todo el imperio pagaría por lo que le hicieron, así que empezó destruyendo todo su territorio con un solo ataque. En ese punto se encontraba tan mal que no le importó destruir a su esposa en el proceso. Como resultado de semejante ataque, su cuerpo cambió y se convirtió en un demonio. Y bueno, el resto es historia. Luego de escuchar semejante historia, Ceci y Lawrence, este güey de rojo, comprendieron mejor a su amo. Pero más importante que eso, Cest menciona que el amo necesita un nuevo objetivo. Así que para encontrar uno le pide a Lawrence que se una a los demonios que se fueron y organiza un ataque contra el reino Sweet. Este tiene conexiones con Ehrlich, así que si ataca en ese lugar, él aparecerá. Shim llegará para tratar de detenerlo. Lawrence intuye que Cest desea conocer cuál es el límite de su poder, así que el tipo acepta ayudarlo. Por otro lado, en el reino se lleva a cabo la ceremonia en la que Oak será declarado como el príncipe heredero. La verdad, no sabía que esa ceremonia existía. En plena ceremonia, un soldado aparece informando que en el reino de Sweet aparecieron demonios. Esto alerta a la población, pero Oak logra calmarlos, diciéndole que él y su equipo se encargarán de ellos. El tipo se pasó de lanza y obliga a nuestro prota a dar un discurso también. Aparte, lo forzó a crear un nombre para el equipo. Debido a la prisa con la que se lo pidió, el prota no se le ocurrió mejor nombre que los Ultimate Magician. Ese nombre es peor que pegarle a la mama. Pero bueno, Oak también le pide a su primo que prepare una salida dramática, así que Shim los hace volar. Durante el camino, nuestro prota se arrepiente por el nombre del equipo, pero bueno, ya es muy tarde para cambiarlo. Por cierto, ya que son aliados, Oak en el pasado hizo que nuestro prota creara muchos objetos mágicos para entregárselos al reino de Sweet. A pesar de que fue tedioso, gracias a eso podrán llegar antes de que el reino sea destruido. Aprovechando el momento, Shim le ordena a su novia que se encargue de curar a los enfermos. Al resto los organiza en parejas y les ordena acabar con todos los demonios que se encuentren. Al llegar al reino, nuestro prota salva a una mujer que estaba a punto de ser eliminada con su hija. Mi vida. Luego de acabar con los primeros demonios, Oak se echa su típico discurso y les informa a los civiles que están ahí para ayudar. Con esto, la casa de demonios oficialmente empieza. El entrenamiento tiene sus frutos, ya que nadie del grupo tuvo complicaciones con los demonios. Las enanas no tuvieron problemas, los bros tampoco, la buenota del salón menos, e incluso los que nadie les tiene fe hacen un buen trabajo. Nuestro prota, por su parte, acabó con un sinfín de demonios como si nada. Lawrence, que lo estaba espiando, se da cuenta que el tipo prácticamente no tiene una debilidad. Por otro lado, Oak y María se topan con el líder de ese ejército de demonios. Este no representó ningún problema hasta que los chicos se dieron cuenta que tenía un equipo mágico con él. Al ver que no podrán conectarle un buen golpe, el dúo empieza a atacarlo desde varias direcciones. Gracias a esto, el tipo se desconcentra y crea una apertura. Su equipo mágico es destruido y no mucho después, Oak acaba con él. Los viejos que también andaban por ahí se dan cuenta que su ayuda no es necesaria. Al ver que si siguen así serán eliminados, Lawrence concluye que si tratan de huir también acabarán con ellos. Sin embargo, recuerda que aún tiene una carta bajo la manga. Cesc, que no estaba muy lejos de ahí, se da cuenta que subestimó a nuestro prota. También se da cuenta que un intento de huida no sería nada fácil, así que le pide a Miria que los ayude. La tipa entra a la ciudad garchándose a todos. Le pones música y parece el jefe final. Por otro lado, Sissy es buscada por una mujer, la cual quiere que salve a su esposo. Para que se den idea de su herida, casi se le pueden ver las costillas. Mientras la chica lidiaba con eso, el grupo le hace frente a Miria. Esta última literalmente se madrea a las chicas de antes como si nada. Luego estos dos, y estando a punto de acabar con la buenota, aparece nuestro prota. Miria sabe muy bien quién es él. Por cierto, gracias a su presencia, una buena cantidad de demonios se escaparon, así que ahora que no tiene que lidiar con eso, la tipa puede descubrir qué tan poderosa es Shim. Los tiros empiezan y de una la tipa nota que este vato se encuentra a otro nivel. Miria decide que ya es hora de huir, así que aplica la Joestar. Lawrence aprovecha para echarle una mano. Entre los dos obligan al grupo a protegerse de una explosión mientras ellos huyen. Pero bueno, lo importante es que no hubieron bajas, ¿no? Luego de esto, el grupo decide regresar con Sissy para echarle una mano. Podrían considerar que los demonios perdieron y pues sí lo hicieron. Pero el deseo de Cesc se cumplió. Strom se enteró de lo que hicieron los demonios y al ver cómo fueron acorralados por Shim,
se dio cuenta que nuestro prota podría ayudarlo a lidiar con el aburrimiento que tiene. Sí, seguía lidiando con el herido de antes, pero su poder, por más esfuerzo que empleara, no podría salvarlo. La tipa ya había empezado a perder la fe, pero a último minuto llega nuestro prota. Calma a su novia, la cual en la desesperación estaba a punto de ponerle su traje al hombre. Shim le dice que el traje puede sanar heridas, pero las que tiene esa persona van más allá de la magia del traje, así que él se encargará de sanarlo. El ver cómo su primo está curando a alguien casi muerto, hacen que Oak se dé cuenta que no conocen el límite de su poder. Luego de esto era obvio que Sisi se sentiría frustrada, pero nuestro prota le dice que no se preocupe por lo que no puede hacer. Es mejor que le preste atención a lo que ya hizo y a todas las personas que ha salvado. Luego de esto, Oak discute con el rey de Sweet sobre el ataque que acaban de sufrir, y el cómo por donde lo vean no tuvo nada de sentido. Oak empezó a actuar como el heredero que es y pide realizar una alianza entre ambos reinos. Sin embargo, el rey de Sweet le dice que debe pensarlo. Antes de regresar a casa, nuestro prota les menciona al grupo que hay algo de lo que se arrepiente. Este es el no haber llegado más rápido al reino de Sweet. Podrían haber usado una puerta, pero ya que no conocía el lugar, eso fue imposible. Así que les propone realizar un viaje por el mundo. El grupo se les une, así que luego de que los recibieran como héroes, el rey les da autorización para realizar su viaje. Y de paso, ¿por qué no?, hacer alianzas con otros países. En el imperio, Strom reprende a sus subordinados por la estupidez que cometieron. Pero más importante que eso, se nos insinúa que Strom desea tener un hijo usando el cuerpo de Miria. Con esto termina la primera temporada de Kenja no Mago, con nuestro grupo partiendo a una nueva nación, no pudiendo encontrar un lugar donde hospedarse y en consecuencia regresando ese mismo día a la casa de los viejos.